¿Qué tal? Bienvenido a Pixel and Paper, yo soy Fer Caballero. Vamos a continuar con esta serie de videos donde estamos analizando las naves de Micro Galaxy Squadron, que bueno, ahorita ya tenemos esta nueva de la serie 5, que es la U-Wing, este vehículo tan de curiosas dimensiones y forma, que lo vimos por primera vez en Rogue Squadron, en esa genial película, precuela al episodio 4. Ahorita les cuento algo aparte de esto, de un videojuego donde sale y me encanta. Tenemos a Jyn Erso, tenemos a Cassian Andor y a K2SO, que es el androide que los acompaña. Bueno, aquí lo vemos de lado, cómo vienen estas especificaciones de las alas, cómo se acomodan. Aquí tenemos estos hologramas. A ver, perdón, estoy dando charolazo. Aquí cómo se acomodan los personajes, estas partes de las alas cómo se hacen hacia adelante, hacia atrás, ya que está bien curiosa. La mayoría de alas de Star Wars se hacen hacia arriba o hacia abajo, pero estas sí son de lado. Cómo se quita esta parte de la cabina. Tenemos un cañón que se mueve, esta parte de la tapa de lado que se mueve, es una puertita. Los trenes de aterrizaje y bueno, su blueprint. Acá ya revisamos la barcaza, tenemos pendiente pues estas de por acá, la de Mace Windu, una A-Wing blanca y estas de acá pues ya las revisamos. Así que bueno, pues vamos a darle su respectiva desprecintada, como dicen los españoles. Vamos a abrirla. Vamos a ver, como siempre, primero el arte que nos presentan. En este caso se ve como un campo de batalla y todo minado. Aquí la explosión. Está sencillo, pero está bonito. Aquí tenemos a los personajes. A ver, vamos a ver. Ahorita le vamos a hacer unos acercamientos bien y para verlos en fotografía, que se note más el detalle de ellos. Acá tenemos las alitas. A ver, aquí con cuidado porque estoy viendo que este cañón está muy delicado. Bueno, vamos a darle su respectiva checada. Está muy bonito, que esto ya viene con paneleado, de manera que el paneleado es esto, que se ve la marca. Por ejemplo, en esta parte no está muy claro y en esta parte está muy bien trabajado. Bueno, resulta que tenemos las alas de esta manera separadas, ya que pues si no, no cabría para tenerlo en el empaque. Entonces tenemos en esta parte de aquí del lado estos pues como pivotes donde van a ponerse las alas. Yo tuve que hacer un pequeño corte y probé una cosa, porque resulta que esto estaba muy apretado y el ala al quererla poner no embonaba bien, ni siquiera entraba. Pero tiene aquí un pequeño tornillo, le hice un pequeño ajuste, nada más lo aflojé tantito y ya, quedó sin ningún problema. Entonces vamos a colocarlas de esta manera. Ya, hasta tronó. Ahora fíjense qué interesante. Tiene una pestañita de manera que entra así. Entonces no está floja. Está muy bien trabajado eso, la verdad me ha agradado mucho. Tenemos esta de acá. Ahí está. Se siente firme, la verdad es que está muy bien trabajada. Y bueno, pues podemos ver el trabajo de color que está increíble. Por ejemplo, tenemos aquí un wash, todo el detalle de la suciedad, que es lo que nos encanta de las naves de Star Wars, que no son naves flamantes, como en el episodio 1, ¿no? Que ahí sí son naves muy nuevas. Entonces vemos aquí todo el desgaste de la pintura. En esta parte de aquí, los cañones están preciosos. Me han gustado mucho. Esta es una de mis películas favoritas, que no es numerada. Si saben, pues va previo al episodio 4. Aquí tenemos la cabina. Esto me encantó, me recuerda mucho a una nave que ahorita precisamente les quiero mencionar, que es de un videojuego, pero ahorita se los menciono. Bueno, aquí tenemos los controles, están muy bien. Esta parte del motor que se levanta y también tiene trabajo, está bien hecho. Y bueno, esto me encantó, que está bien pintadito el motor. Cómo se ve el hollín de las turbinas, están encendidas. Otra cosa muy interesante es estas puertitas, las trae de los dos lados. Entonces la aflojamos un poquito y se recorre de esta manera.
me pareció algo súper ingenioso, de manera que tenemos esta torreta, esta metralleta. Pues está increíble, ¿no? Porque pues creo que no habíamos visto un trabajo así tan bien hecho. Y bueno, igual de esta parte, aquí la aflojamos y ya la podemos recorrer. Está muy bien. Ah, no, es para 6 personajes, perdón, dije mal, es para 6 personajes, 7, 8 con el piloto y el copiloto. Ahora vamos a ver los trenes de aterrizaje que están en esta parte de acá. Estas dos patitas se sienten duras, firmes, y las otras dos están en esta parte de acá. También están bastante duritas, como que esta sí la construyeron firme. No, la verdad es que es un vehículo muy bonito. Y bueno, esto se supone que es otra técnica de vuelo, que ponemos las alas a las de acá. Y bueno, está enorme, ¿no? Ahorita creo ni cabe en el encuadre de la cámara, pero bueno, ahorita hacemos la medición. Vamos a ver a los personajes que están muy bien realizados. A Jean Erso, que está súper bien hecha. A nuestro paisano Diego Luna. Por cierto, aquí se nota que tienen las fundas de las pistolas. Eso está bien padre. Y el androide K2SO, que es un robot reprogramado de los imperiales. Es un droide imperial, que precisamente es lo que quería comentar. Este personaje sale en el videojuego Jedi Fallen Order. Bueno, obviamente no el personaje 2KSO, pero sí uno de los villanos en este juego, en el Jedi Fallen Order y también en el Jedi Survivor. Entonces, si no los han jugado y tienen interés, les recomiendo muchísimo. Otra cosa que a mí me encanta de esta nave es que hace una pequeña aparición en este videojuego en su versión VR. O sea, es un DLC que ustedes descargan teniendo este juego. Y es gratuito, no cuesta nada. Y la verdad es que está increíble para jugar. Es, digamos que un simulador de la X-Wing increíble. O sea, de verdad es súper inmersivo. Y bueno, ya si quieren que sigamos luego hablando más de videojuegos en VR o de Star Wars, pues aquí está esta preciosidad. Pero bueno, aquí no sale la U-Wing. Vamos a hacer la medición de la nave. Ahorita que la tenemos de una vez con las alas abiertas. Vamos a ver. Aquí de plano mi hermano me tuvo que prestar una regla T porque pues una regla normal no iba a dar. Son 46 centímetros. 46, está enorme, es de los más grandes que tenemos. Vamos a verla en su posición normal. Digamos que en su posición estacionada o aterrizada. Y en este caso son 30 centímetros. Una nave muy bonita, la verdad es que a mí me ha encantado. Ahorita vamos a poner a los personajes para ver cómo se ven ya integrados. Aquí ya montamos a nuestros personajes. No quise ahorita saturarlo con más, nada más con los básicos. Y bueno, pues aquí vemos a Cassian que va pilotando. Tenemos al androide y a Jean cómo va parada en esta partecita de acá, ¿no? Como cañonero. Bueno, obviamente como es un personaje más grande, sobresale de aquí. Ahorita vamos a medir a los personajes. Y les comentaba sobre esta parte de la cabina, de la parte de abajo que se ve. Aquí a ver si se aprecia. A ver, por acá, esta parte. Resulta, lo que pasa es que, bueno, precisamente en el juego de Jedi Fallen Order, utilizas a esta nave increíble, súper bonita, que se llama la Mantis. Y precisamente la cabina se ve muy, muy similar a esto. Entonces, pues sí, me recordó como que, vaya, se inspiraron mucho. No sé cuál le haya copiado a cuál. Yo creo que esta fue primero, a final de cuentas. Bueno, vamos a ver la medida de los personajes. Tenemos a Cassian que mide, pues como todos los normales, 2 centímetros y medio. A ver, a Jean debería de ser en teoría un poquito más chaparrita. Sí, mide un poquito menos de las 2,5. Y este sí va a llegar yo creo que a los 3 centímetros. Efectivamente, a los 3 centímetros. Aquí los podemos ver en las fotografías. Y bueno, el detalle del androide, por ejemplo, en la parte de atrás, se ve súper bonito. Está muy bien modelado. El símbolo imperial, que está tan pequeñito que no lo había notado. Está increíble. Y bueno, aquí les voy a compartir también más fotografías con más detalle del vehículo para que puedan notarlo, apreciarlo y darse cuenta de estos detalles. Que la verdad es un vehículo que vale mucho la pena. Y sobre todo, pues para los que hemos disfrutado de esta gran película. Y como les recomiendo también jugar el videojuego si tienen la oportunidad, pues de verdad es que vale la pena porque la tienes que ir escoltando.
Bueno amigos, pues estamos viéndonos en un próximo video. Gracias por sus comentarios, por su suscripción y por estar siempre al pendiente de este canal. Les agradezco y hasta el próximo video. Si el contenido del video te gustó, te invito a suscribirte y dejar un poderoso like. Eso me ayuda a seguir creando contenido. Gracias y hasta el próximo video.